Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, estos son quienes escriben la carta. Pablo y Timoteo, porque Pablo es el apóstol de Jesucristo. Ahora es una carta que Pablo no va a exhortar, Pablo no va a corregir algo, sino es una carta llena de amor. La escribe Pablo 10 años después de haber plantado la iglesia de los filipenses, y la escribe Pablo junto con Timoteo, que es su discípulo joven. Es un joven que ahorita vamos a ver cómo lo invita a ser parte del ministerio y cómo lo lleva Pablo como parte de su segundo viaje misionero. Entonces Pablo y Timoteo es de la ciudad de Listra, donde Pablo en su primer viaje misionero es apedreado. Ahora lo apedrean tan gravemente que lo arrastran sus amigos fuera de la ciudad y se ponen en el círculo a ver, o sea, como que ya, o sea, Pablo ya aquí terminó su ministerio, y Pablo es donde cuenta que tuvo una experiencia y él dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero lo único que sé que cuando sucede eso, dice Pablo, vi y escuché cosas indescriptibles. Entonces como que Dios le da, hay personas que dicen, es que a mí me encantaría ser como Pablo y plantar iglesias y tener ese alcance y hacer estos viajes misioneros, pero cuando llegas a entender que Pablo hizo esto, pero también sufrió esto, dices, sí, pero bueno, no sé si quisiera todo el paquete completo que vivió Pablo. Es el que más kilómetros recorrió de distancia como misionero. Es un ejemplo a seguir para los que estamos en el ministerio y somos enviados de Dios de una ciudad a otra. Entonces, ahí está Pablo, Timoteo. Ahora que cuando apedrean a Pablo, él se abre los ojos después de ver esta visión y en vez de decir, ok, vamos a la siguiente ciudad, se mete otra vez a la ciudad. O sea, dice, ok, todavía no termino mi sermón, me van a escuchar. O sea, es un ejemplo de perseverancia y seguir en el ministerio a pesar de las dificultades y las enfermedades y las circunstancias de la vida. Entonces, Pablo se tiene que volver uno de tus mejores amigos y de veras es un ejemplo a seguir. Por eso Pablo dice, imítenme. Pero no se queda ahí, sino dice, imítenme como yo imito a Jesús. O sea, quien realmente perseveró en su obra y terminó la obra que el Padre le había dado, y quien es nuestro ejemplo a seguir máximo es Jesús. Él hizo y cumplió su ministerio en 3 años y medio y lo hizo bien y lo hizo perfecto. Hizo por completo la voluntad del Padre. Y entonces aquí está Timoteo escribiendo igual con Pablo esta epístola, esta carta a los filipenses. Y entonces se presenta no como apóstol de Jesucristo, como en las otras epístolas, sino como siervos de Jesucristo. Eso es lo que es Pablo y Timoteo. La palabra es doulos, que es esclavo. O sea, estamos aquí, somos esclavos. Cuando la primera vez que Pablo tiene un encuentro con Jesús es en el camino a Damasco, que él va a matar a los cristianos, a arrestarlos, a azotarlos, y de pronto tiene un encuentro con Jesús y él se da cuenta que al tener un encuentro con Jesús está teniendo un encuentro con Dios y él está persiguiendo a la iglesia de Dios y entonces él entiende, estoy muerto, o sea, estoy muerto. Y entonces Pablo le dice a Jesús, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? O sea, ya sí, está bien, merezco la muerte, ¿qué hago? Me cuelgo de un puente, me ato una cuerda, una piedra de molino y me echo al río. O sea, ya estoy muerto. Y Jesús, en vez de ir en contra de él, le da una tarea y un propósito y lo salva. Eso es increíble, es la historia de gracia. Y de pronto Pablo se vuelve un ejemplo de que cualquier persona puede ser discípula de Jesús, sin importar de dónde vengas, quién seas, y qué hayas vivido y qué hayas pensado. Y entonces ellos son siervos de Jesucristo y eso es lo que se vuelve Pablo y Timoteo. Y dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahora tenemos como que una idea de los santos, sobre todo en México, ¿no? Entonces un santo es alguien que ya murió
y que es canonizado por la institución o la iglesia, y hay ciertas reglas de la Iglesia Católica para que alguien se convierta en santo, y una de ellas es tener una vida fuera de lo normal, pero también haber hecho un milagro. Y entonces tiene que haber una investigación a fondo y normalmente dura mucho tiempo, y de ahí ya es canonizado y entonces ya es un santo y ya personas entonces siguen a esa persona. Pero aquí no está, o sea, ese concepto no está en la Biblia. El concepto de santo es alguien que ha sido apartado para Dios y es diferente al mundo. O sea, cuando tienes un encuentro con Jesucristo y estás en Cristo Jesús, eso es lo que pasa con tu vida. Dios te aparta para Él. Es esta idea de ser consagrado para Él. Ya no vivo en este mundo, pero ya no soy parte de este mundo y voy a ser completamente diferente. Y eso es lo que, entonces, si tú estás en Cristo y Jesús ya te salvó y Él es tu Señor y tu Salvador, eso eres santo. Ahora, por favor, no lo digas así a tus amigos, soy un santo. O sea, porque o sea, no te van a entender ese concepto a menos que se los expliques. Pero eso somos y a veces nos cuesta trabajo creerlo. Pero eso somos, esa es nuestra identidad. A eso nos ha llamado a ser Dios. Entonces es un adjetivo que Dios nos pone, pero también es un proceso en el que estamos, que es el proceso de santificación. Él nos va santificando hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto, que es Jesús. Entonces eso está sucediendo en nuestras vidas. Y Pablo lo va a decir, o sea, una cosa estoy seguro, que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar en el día de Jesucristo. O sea, Pablo está 100% seguro de eso. Entonces, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y ahorita vamos a ver cómo inicia la iglesia de Filipos, dónde es el contexto de esta ciudad. Y entonces esta epístola es a todos los filipenses con los obispos y diáconos. Es importante que incluya los obispos. Los obispos son los pastores o los líderes. La palabra es episcopos, que es sobreveedor, no sobrebebedor, ¿eh? Ese no es un requisito para un pastor, es no dado al vino, pero aquí es sobreveedor, está supervisando y está siendo líder de la iglesia, que sea fortalecida, que sea alimentada, que sea cuidada, y entonces es sobreveedor de la iglesia de episcopos, o supervisor, o pastor, o líder, y estas palabras se pueden intercambiar unas a otras. Entonces vamos a ver en uno de los capítulos que es importante que esto mencione porque les va a animar a que hagan algo, que corrijan algo que está sucediendo en la iglesia. Pero eso lo vamos a ver mucho más adelante, llegando hasta el capítulo 3 y 4. Pero entonces son a toda la iglesia, a los obispos, a los líderes y a los diáconos. Y los diáconos son los servidores. Esos somos. Y nosotros aquí en Semilla creemos que todos somos diáconos. Es decir, todos somos servidores los unos de los otros, porque nos ha llamado a Dios a seguir su ejemplo. Y Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir a los demás y a dar mi vida por ustedes. Cuando está Jesús en el aposento alto, le lava los pies a sus discípulos y les dice, así como yo hice con ustedes, así háganse unos a otros. Y está hablando del concepto, no el hecho del ritual de lavamiento de pies. Porque tú puedes hacer ese ritual. O sea, aquí podríamos decir, a ver, por favor, saquen un par de cubetas, quítense los zapatos, los calcetines, y dices, no, Tali, tengo un hoyo en el calcetín. O sea, como que, o sea, está bien de pronto que en algunas iglesias se hacen esos rituales, pero Jesús no lo dijo para hacer ese ritual, sino es sírvanse unos a otros, lávense los pies unos a otros. Y eso era algo que hacía el más bajo de los esclavos. Y una de las cosas que pasa en el aposento alto, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que ya está la cubeta, ya está la toalla con la que Jesús se ciñe, y todos entran al aposento alto y nadie la toma y nadie se ciñe. Nadie lo hace. O sea, como que todos están esperando a ver a qué hora llega el esclavo que va a hacer esto por nosotros. Y de pronto, a mitad de la cena, Jesús, lo que nadie hace, seguramente estaban todos viendo de reojo, o sea, a ver a qué hora alguien va a usar eso, que nadie quiere usar. Y de pronto Jesús se para, se ciñe la toalla, toma la cubeta y empieza a lavar los pies de sus discípulos uno a uno. Eso yo digo, no inventes. O sea, hace lo que nadie quiere hacer. Y dice, como yo hice, ustedes hagan.
Y dice, ya, así, en la iglesia así tiene que ser. Entonces, y eso, todos somos diáconos. Versículo 2, gracia y paz. La gracia es el saludo de los griegos, paz es el saludo de los judíos. Entonces ya son iglesias que puede haber judíos, que puede haber griegos. Ahorita vamos a ver a dónde llegaba primero Pablo siempre a predicar el evangelio. Pero el orden siempre es igual en las cartas, en la Biblia, inspiradas por el Espíritu Santo. Tú puedes querer paz en tu vida, shalom, que es plenitud, que es todo, que todo está acomodado en tu vida, pero no puedes tener eso si no hay gracia en tu vida. Siempre primero va la gracia de Dios y después va la plenitud y el shalom en tu vida. Entonces, gracia y paz a vosotros. ¿De dónde viene eso? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre que ves en las epístolas a Dios nuestro Padre, va unido y enlazado y es inseparable con Jesucristo. Hay gente que tú le platicas, o sea, voy a una iglesia y enseñamos de Jesús y cuando dices Jesús ya, pero puedes hablar de Dios y del Padre y del Eterno y de un ser superior y todo bien, pero cuando metes a Jesús, ¿por qué? Porque no hay nombre más grande que ese nombre. O sea, su nombre es poderoso y simplemente crea una reacción y es inseparable. Tú no puedes tener una relación con Dios y Él ser tu Padre separado de Jesucristo. Y Él tiene que ser eso, tu Señor. De hecho, son 3 palabras en el original porque es Señor, es Jesús y es Cristo. Entonces, Señor es quien es, Jesús es su nombre que significa Salvador y Cristo fue su misión, que es el Mesías. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Ahora, vamos por favor a Hechos, ahí atrás. Entonces tienes Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, capítulo 16, y vamos a ver cómo Pablo llega a esta ciudad de los filipenses en su segundo viaje misionero. Pablo hace 3 grandes viajes misioneros y Pablo en el capítulo 16 comienza su segundo viaje misionero y va a llegar a esta ciudad, pero antes de llegar suceden cosas que son muy interesantes de ver en Hechos capítulo 16. Dice después, llegó a Derbe. Ahora, por favor ve un poco más atrás y en el capítulo 15 ve el versículo 39. Entonces el primer viaje misionero, Pablo lo hace con Bernabé y Marcos, Juan Marcos, que es sobrino de Bernabé, quien escribe más adelante el evangelio quien escribe el evangelio de Marcos, que estuvo en Jerusalén, era muy joven, pero es discípulo del apóstol Pedro y entonces escribe el evangelio de Marcos. Y entonces en el versículo 39 del capítulo 15 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos, ¿entre quién? Entre el apóstol Pablo y Bernabé. Bernabé significa hijo de consolación, era hijo del consolador, era un ejemplo de alguien lleno del Espíritu Santo y de pronto tiene un desacuerdo con Pablo. Entonces, chécate esto. O sea, puede haber desacuerdos entre 2 líderes de la iglesia. Y no es un desacuerdo pequeño. Es un desacuerdo tan grande porque Bernabé está diciendo, en el segundo viaje misionero vamos a darle una segunda oportunidad a Marcos y lo vamos a llevar. Y Pablo está, no lo llevamos, nos abandonó el primer viaje misionero, no lo quiero con nosotros. Corre en riesgo nuestra misión. Y no se pueden poner de acuerdo. Y uno se separa y Bernabé se va con Marcos y Pablo toma a Silas y se va con él. Ahora, después de este capítulo, cuando Bernabé se va con Marcos, ya no aparece más Bernabé. Eso no quiere decir que tenía la razón o no. Pero lo que sucede es que de pronto ellos se van y Dios los usa por un lado, y de pronto Pablo se va con Silas y Dios los usa por otro lado, y posiblemente ese efecto es un efecto multiplicador. No dejan de ser hermanos. De hecho, más adelante Pablo dice, y traigan a Marcos porque es de gran ayuda para mí. O sea, como que después ya se recupera como que esa relación y le vuelve a dar una oportunidad Pablo a Marcos. Pero yo siempre leo esto y digo, órale. O sea, porque hay gente que dice así, ¿no? Bueno, no, 2 líderes de la iglesia nunca pueden tener desacuerdo. ¿Cómo puede ser un desacuerdo en el cuerpo de Cristo? Pero aquí no es falta de unidad, es simplemente esto es lo que tú crees. Y no es un tema doctrinal, es un tema práctico de ministerio.
Yo escojo esto, tú escoges esto. Las dos cosas son bíblicas, no nos ponemos de acuerdo, nos separamos y cada quien va a hacerlo y lo hacemos hasta por mantener la unidad. Y entonces hubo un tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos y navegó a Chipre. Y Pablo escogiendo a Silas. Ahora, Silas era también muy importante, tenía la nacionalidad, o vamos a decir, el pasaporte del Imperio Romano. Entonces eso de pronto como que les abre muchas puertas, pero no siempre lo usan, como vamos a ver hoy en Hechos capítulo 16. Entonces Pablo escogiendo a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria, acuérdate, parten de Antioquía, y de ahí van hacia el norte, hacia Siria, hacia Sicilia, y están confirmando a las iglesias. Esta palabra confirmando, van a las iglesias que ya plantaron, y esta palabra confirmando es fortaleciendo. Están fortaleciendo una vez más a las iglesias. Y después llegó a Derbe y a Listra. Acuérdate, de ahí es Timoteo. Y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Mujer judía creyente en el evangelio. Entonces, por eso se vale cuando conoces a alguien. A mí me ha sucedido hasta en juntas de trabajo y noto que la persona habla diferente, se expresa de una manera diferente. De pronto hasta veo libros si tiene una parte de libros en su oficina y veo 2 o 3 libros y al final de la junta le digo, oye, ¿tú eres creyente? O sea, es como así, ¿eres creyente o no? Entonces no estás diciendo eres cristiano, evangélico, semilloso. No, o sea, ¿eres creyente? Y eso como que abre un poco el abanico para tener una conversación, igual que la mamá de Timoteo. Su mamá era creyente, su abuelita también era creyente, pero su papá no, Y mira, por eso tú puedes estar aquí hoy y tu mamá ser creyente y tu papá no, y puedes escoger ser como Timoteo. Y entonces su mamá era una judía creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entre Listra y Iconio hay como 40 kilómetros de distancia. Entonces no solamente daban buen testimonio los que estaban lejos de la ciudad y conocían a este joven, que era buen testimonio, sino también los de la iglesia local. Para ser líder en una iglesia no solamente debes tener buen testimonio con los de adentro, sino también con los de afuera. Imagínate que los de afuera digan, no, es un fraude, me robó esa persona. O sea, es buen testimonio dentro y fuera. Y eso lo único que lo hace no es la persona, sino es una correcta relación con Jesús. Porque entonces eso te corrige, te alinea y estás buscando ceder testimonio con los de adentro y con los de afuera. Y entonces todos hablan bien de Timoteo, fíjate. Ahora, en el Antiguo Testamento, para tú ser judío y decirte judío y tener la identidad judía, tu papá tenía que ser judío. Ahora, más adelante, en el judaísmo rabínico y en tiempos de Pablo y de Jesús, para ser judío no era que tu papá tenía que ser judío, sino tu mamá tenía que ser judía y entonces ya eras considerado como tu identidad judía. ¿Por qué sucede eso? Porque en estos tiempos, o sea, tú puedes decir que tu mamá es tu mamá, pero tu papá no sabes bien. ¿Sí o no? Bueno, ya sí está ahí, es que no puedes hacer una prueba de ADN. Ok, en estos tiempos no había eso. Entonces tú eras considerado judío en los tiempos de Jesús y de Pablo si tu mamá era judía. Entonces esto cambia en el Antiguo Testamento ahora en el Nuevo Testamento no importa de dónde vengas, tú puedes ser cristiano. Es muy inclusivo. Cualquiera. Eso es la hermosura del evangelio. No importa de qué contexto vengas, tú puedes seguir a Jesús y no importa si tu mamá o tu papá son o no son. Puede ser que tú estés aquí y seas primera generación de cristiano. Qué bien. Y ve la brecha que estás abriendo para adelante como la mamá y la abuelita de Timoteo. Yo creo que Timoteo estuvo cuando Pablo lo apedrearon. Y Timoteo está viendo de lejos eso y ve como a pesar de que lo apedrean y a pesar de las circunstancias, Pablo se para y se mete y sigue predicando el evangelio. Y o sea,
los héroes, así que siguen y perseveran, nos llaman mucho la atención. Nunca te va a llamar la atención alguien que es desertor o que es traidor. O sea, eso nunca nos motiva. Nos motivan estas historias como de Pablo, que a pesar de todo, este hombre sigue y sigue y sigue y nos pone el ejemplo. Y entonces Pablo está ahí Timoteo, y entonces versículo 3, y quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Por qué lo circuncida? No por cuestiones de salvación. Acuérdate, Pablo ya dejó clarísimo, lo vimos en Hebreos, lo puedes ver en Gálatas, no es por circuncidarte o no circuncidarte, eso es un ritual externo del judaísmo, sino es la circuncisión del corazón, lo que hace Jesús en tu vida. Pero ¿por qué entonces Pablo circuncida a Timoteo? Es como decirle, Timoteo, como tu mamá es judía, tú puedes ser judío, y el ser judío a mí, Pablo, me ayuda porque entonces te puedo meter a lugares que sin ser judío no puedes entrar, como el templo o la sinagoga. De hecho, el ejemplo perfecto es Tito. Tito no es judío y Tito no lo circuncida a Pablo. De hecho, en el tercer viaje misionero y cuando Pablo va a Jerusalén, lo acusan de haber metido a un gentil al templo. Entonces, como que es totalmente un sentido práctico que Pablo circuncida a Timoteo, y era porque su mamá era judía, y es practicidad, no es teología, muy importante. Versículo 4, y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Pablo, una de las cosas que le importaba no solamente era el número de personas en una iglesia. Eso es muy peligroso, ¿eh? Una iglesia que crece en números, pero que no son cristianos fuertes, es muy peligroso. Entonces tienes que ver las dos cosas. Es una iglesia que crece, pero con fundamentos en la palabra firmes. Y un cristiano firme es aquel que confía completamente en la obra de Jesús y en la cruz. Y no en tus obras, no en la carne. Un cristiano fuerte es aquel que tiene sana doctrina. Entonces tienes que crecer en la sana doctrina. Tienes que tu confianza estar plenamente en Jesucristo. Y un cristiano fuerte es que tu identidad no es de dónde vienes, no es qué son tus papás, sino es Jesús. Tu identidad es esa. Entonces, yo espero que seamos una iglesia así. O sea, no solamente más sillas, más espacio, más salones para los niños, sino que no solamente en números, sino en profundidad. Y ese es mi anhelo para ti, que puedas crecer en conocer más a Jesús y quién es Él, y que tu identidad esté solamente en el Señor Jesucristo. Y entonces mira lo que sucede en el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Asia es Éfeso. Y ahí hay una epístola que es a los Efesios, y entonces Pablo es un hombre que planea. Él es muy metódico, eso es muy bueno. Entonces Pablo ya sabe que voy a llegar a esta ciudad y lo primero que voy a hacer es voy a buscar la sinagoga. Voy a predicar el evangelio ahí, voy a estar semana tras semana, y hasta pareciera que planea, en el momento que me corran, me voy a otro lugar y sigo predicando el evangelio. Eso lo hace Pablo en cada ciudad, menos en Filipos. Vamos a ver por qué, porque no hay sinagoga. Pero él es muy metódico, él planea, él lo hace muy bien, pero hay veces que tu plan, Dios dice, está muy bien tu plan, pero no. Hoy, por ejemplo, teníamos el plan y los de medios hicieron un video hermoso de los bautizos de la semana pasada. Todo muy bonito. Y ayer en la noche todos se están poniendo de acuerdo en el chat. Mañana al inicio de la reunión vamos a poner el video y vamos a poner la música y va a ser padrísimo. Y llegamos aquí y no hay proyectores. No sirve el cable. Y entonces tú puedes planear. ¿Y qué crees? Dios dice no.
¿Y qué hacemos? Bueno, te puedes frustrar o puedes decir, está bien, no necesitamos eso. Tenemos esto. O sea, en la iglesia primitiva no había proyectores. Era la palabra, era Jesús. Y es lo único que necesitamos. Entonces está muy bien planear y está muy bien que tengas tus planes en tu vida. Yo, por ejemplo, mi semana casi siempre es exactamente lo mismo. Tal hora me despierto, tal hora voy al gimnasio, tal hora desayuno. Desayuno casi siempre lo mismo. Soy así medio raro. Huevos rancheros. Tienen que estar tiernos. Si lo amarillo está pasado, cortocircuito en mi cerebro. Pero ¿qué pasa si un día no se puede? Y Dios dice que no. Ahora te das cuenta, Pablo dice, quiero ir a Asia a predicar el evangelio, quiero ir a Éfeso. Es algo bueno. Y tú puedes tener planes muy buenos, pero si el Espíritu Santo dice no. Ahora puede ser que no sea ahorita, porque Éfeso no está listo ahorita. Y es hasta el capítulo 18 que el Espíritu Santo deja ir a Pablo a Éfeso y hay un avivamiento. Era el momento correcto. Entonces hay cosas en tu vida que planeas, que quieres hacer y ¿qué crees? Todavía no es el momento. Y tienes que confiar en el Espíritu Santo. Yo siempre tengo un dicho, cuando el Espíritu Santo dice no y Dios cierra una puerta, no te quieras meter por la ventana. Espera. Posiblemente más adelante esa puerta se abre y se abre mucho más grande. Tienes que ser paciente. Entonces el Espíritu Santo es una persona y dicen, les prohíbe. Mira, les prohíbe. Entonces, en cuestiones ministeriales hay veces que tenemos ideas en semilla. Vamos a hacer esto. Y se oye muy bien el plan, pero de pronto seguimos orando y vemos y Dios no abre la puerta y no se da y no. Y entonces no nos peleamos con eso. Tienes que confiar en Dios. Y eso es Pablo muy metódico, pero aprendió a confiar en Dios y a ver lo que Dios quería para su vida. Y entonces cuando llegaron a Misinia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces fíjate, el Espíritu te puede prohibir algo y el Espíritu te puede no permitir algo y es algo bueno, pero dice no. Y pasando junto a Misia, que es el noreste, descendieron a Troas. Puede ser que no conozcas Troas, pero sí conoces Troya, ¿verdad? Por el caballo de Troya, la película. Bueno, está muy cerca, Troas de Troya. Y entonces llegan ahí, descienden a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Esto es milagroso. Una visión de noche tiene Pablo, un varón macedonio. Ahora, ¿cómo sabe Pablo que es un varón macedonio? Bueno, posiblemente como estaba vestido, por su sombrero, por su vestimenta, por su forma de ser. O sea, tú sabes, cuando alguien es de una nacionalidad, se le nota y dices, tú no eres de aquí, ¿verdad? Y Pablo de pronto ve, ahora no solamente sabe que es macedonio, sino este varón macedonio le dice algo. Entonces Pablo ve esta visión y ve este varón macedonio y estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Está así, Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces él quiere ir a Asia y quiere ir a otra ciudad y Dios dice no y está prohibido y de pronto y Pablo seguramente, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y está orando, está buscando a Dios y de pronto tiene una visión y dice a Macedonia. Macedonia es donde tienes que ir. Ahora Macedonia es Europa y es la primera vez que el evangelio va a pasar de el imperio de esta parte hacia Europa. Y es a través de esta visión. Fíjate cómo Dios está empujando a Pablo y lo está llevando. Y tenemos que aprender a conocer a Dios de esta manera. Entonces pasa de Macedonia y ayúdanos. Ve esta palabra, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión enseguida,
procuramos, aquí cambia algo y es muy importante en el versículo 10. Antes está diciendo, y fueron, y fueron, y fueron, y de pronto dice, no, y ahora procuramos. ¿Por qué? Porque quien escribe el libro de Hechos es Lucas, y Lucas se une en este versículo al viaje misionero. Entonces, Lucas es un testigo de primera fuente de lo que pasa en esta ciudad de Filipos. Y entonces procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el evangelio. Muy importante eso. La iglesia, estamos para esto, para anunciar el evangelio al mundo. Para anunciar el evangelio. Entonces el varón macedonio está, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo no está, ok, vamos a preparar despensas, vamos a llevar medicina, vamos a llevar a doctores que les hagan un tratamiento de los dientes. No, damos por cierto que cuando alguien nos pide ayuda, lo que realmente necesitan es el evangelio. No estoy diciendo que la iglesia no debe ayudar y no debe participar en nuestros ministerios, pero hay veces que hay gente en nuestra vida que no son cristianos, que nos piden ayuda, les ayudamos y no les anunciamos el evangelio. ¿Y qué crees? Los dejaste igual. Porque la mayor necesidad de tus familiares y amigos y la mayor necesidad de los que piden ayuda es Jesús. Nosotros como iglesia tenemos algo que nadie más puede tener. Porque ayuda, pueden ir a asociaciones civiles, pueden ir a gente muy poderosa y muy rica. Es más, pueden ir al gobierno. Pero nadie tiene el evangelio como nosotros. Y entonces ellos dan por cierto que les tenemos que anunciar el evangelio a los de Macedonia. Versículo 11. Y lo hacen de inmediato, fíjate. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis. Neápolis es la nueva ciudad, que es el puerto más cerca de Filipos, que hoy es la ciudad de Kavala. Posiblemente la has escuchado. A 16 kilómetros de Kavala están las ruinas actualmente de Filipos. Acuérdate que estamos hablando de eventos reales, en lugares reales, con personas reales. Esto es histórico. Y llegan a la ciudad de Neápolis en barco y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, la ciudad más importante de Europa. Y una colonia era, acuérdate, Roma era lo más importante, entonces Filipos era como una pequeña Roma. Poder, autoridad, eso es lo que se vivía en Filipos, una ciudad sumamente importante. Entonces Pablo dice, yo quiero ir a Éfeso, y dice, no es tiempo de Éfeso, Pablo, primero vas a ir a Filipos, vas a ir a Europa, vas a ir a la colonia más importante, la pequeña Roma de Europa. Y Dios lo lleva ahí. Fíjate cómo Dios ya tenía preparado absolutamente todo. Entonces, la primera provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. Me encanta eso de junto al río. Yo digo, sí, junto a boca del río. O sea, también esta epístola está escrita para nosotros. Y así llega el evangelio a nuestras vidas, de una manera sobrenatural. Dios quiso que llegara el evangelio a nuestras vidas. Y entonces Pablo, como no hay una sinagoga en Filipos, ¿por qué? Para ver una sinagoga debía de haber 10 varones arriba de 13 años y poder congregarse, y no lo sabía. Pero sí hay unas mujeres. Entonces, fuera de la puerta, junto al río, donde salía a hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Fíjate cómo empieza la iglesia de Filipos, con un par de mujeres. Yo digo, ¿y dónde estaban los hombres? Aquí estamos, ¿verdad? Pero la iglesia de Filipos así inicia. Un par de mujeres que se habían reunido. Y entonces, una mujer llamada Lidia. Algunos dicen que Lidia es una hija de paz. Me encanta ese término. Es un término de Jesús, ¿eh? No está realmente en la Biblia, pero Jesús en Lucas capítulo 10, versículos 5 y 6, les dice a sus discípulos, entren a una casa, digan, pase a ustedes, y si hay hijos de paz en esa casa, la paz reposará sobre ellos.
Pero si no, la paz regresará a ustedes. Y Lidia es eso, es una hija de paz. Vamos a ver por qué. Tiene ciertas cualidades y espero que tú seas eso. O sea, Lidia, lo que vamos a ver es una mujer que se vuelve una bendición para ellos, no una carga. No es de que, hoy no inventes, ahí viene Lidia, vénganse. No quieres ser eso en la iglesia, ¿verdad? Quieres ser una bendición. En vez de ser una carga para la iglesia, quieres cargar peso y ser parte de la iglesia. Ser una bendición para los demás. Ser un hijo o una hija de paz. Y entonces, y hay gente en la iglesia que nada más viene a ver qué me dan. A ver qué tiene semilla para mí. Y yo digo, ¿perdón? O sea, te damos el menú y escoge. No es un negocio, no es saber qué tiene semilla para mí, sino es qué puedo aportar en semilla, como el cuerpo de Cristo. ¿Qué puedo hacer para ser una bendición para mis hermanos? Esa es la actitud correcta. Y o sea, me encanta esta mujer porque se vuelve eso, ve lo que hace. Entonces se llama Lidia, vendedora de púrpura. Esta palabra púrpura era teñido para túnicas y para ropa, y la púrpura es un color rojo, y el rojo era el color de moda. Entonces tenía dinero, estaba en la industria de la moda y era vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira y adoraba a Dios. Era una adoradora de Dios, temerosa de Dios. Entonces es gentil, no es judía. Es como Cornelio. Adoraban al Dios de Israel, pero no se sometían a los ritos de los judíos. Eso es, un adorador de Dios. Entonces como que estaba en esta búsqueda del Dios vivo y verdadero, creador de todas las cosas. Y entonces ahí está Lidia, esta mujer, adoradora de Dios, junto al río, y estaba oyendo. ¿Estás oyendo? Esto es muy importante, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y entonces ella está oyendo. Y mientras está oyendo sucede algo que es milagroso. Y mientras está oyendo, el Señor abrió su corazón. El único que tiene la llave de tu corazón es Dios. El único que puede llegar hasta donde nadie puede llegar en tu vida es Dios. El único que sabe los secretos de tu alma, de tu corazón, de tus pensamientos y sabe más de lo que tú sabes de ti mismo es Dios. Y eso es un milagro. Cuando abrimos la Biblia y estás poniendo atención y Dios abre tu corazón. Por eso cuando invites a alguien a la iglesia tienes que orar, Señor, abre su corazón. Que pueda estar poniendo atención. Que pueda escuchar tu palabra. Tú llegas, Señor, a esta persona hasta donde nadie puede llegar. Y eso es un milagro. Y solamente es obra de Dios. No lo hace un predicador. No le hace un buen sermón. Lo hace Dios en tu vida. Y tenemos que confiar en Él. Y entonces está oyendo. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Fíjate, aún aunque tengas déficit de atención, Dios puede abrir tu corazón para que estés atento a su palabra. Eso solamente lo hace Dios. Y Dios así capta tu atención. Y al mismo tiempo capta tu corazón y te empieza a cautivar. Y dices, ¿cómo puede estar eso en la Biblia? Es la obra de Dios. Deja que sea como Lidia, una mujer atenta a la voz de Dios. Sé como ella, sé como una hija, como un hijo de paz. Y el Señor abrió su corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía que era la palabra de Dios, el Evangelio. Y cuando fue bautizada, me encanta. Así, cree, se bautiza y obedece. Y todo es obra de Dios. Y su familia también. Entonces, no solamente Lidia, sino su familia. Y no solamente ella se bautiza, sino se bautizan todos los de su casa. Fíjate qué importante que alguien en la casa dé el primer paso con Jesús. Y le dice, les ruega.
Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Les abre su casa por completo. O sea, me encanta eso. Está mi casa, vengan, ahí podemos hacer los estudios, va a estar más cómodo, en vez de al lado del río donde hay mosquitos, vénganse a mi casa. Y abre su casa y de pronto, de una reunión en el río, empieza la iglesia en Filipos. Y dice, y nos obligó a quedarnos. ¿Conoces a alguien así? Que quiere ser tanto de bendición para ti que te obliga a recibir la bendición. Oye, vénganse a comer después de la reunión. O nosotros los invitamos. No, ¿cómo crees que apenas? No, es obligatorio. Ven, vamos a comer. Y nosotros vamos a pagar y te vamos a invitar y te queremos bendecir. Ve esta mujer, Lidia. Y entonces nos obligó a quedarnos. Es una gran vendedora, ¿eh? O sea, no solamente de sus tintes de púrpura, sino líder y mueve a la gente y ya está organizando. Hay mujeres así aquí en Semilla. Versículo 16. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha, una jovencita que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Era una esclava. Tenía amos. Y la tenían ahí haciendo estas cosas y la tenían adivinando. Fíjate cómo eso de tener curiosidad por esas cuestiones no es de ahora, es de toda la vida. O sea, yo me acuerdo que antes de ser cristiano estaba trabajando con un grupo de empresarios, eran árabes, y entonces un día me dice, oye, Talí, vamos, hay una persona aquí cerca que, que te dice tu futuro. Y así, cuando alguien te dice eso, dices, ¿y cómo? O sea, ¿cómo le hace? No, ya fui. Ve, de veras, ve, no dejes de ir. ¿Y qué crees? Que voy. No inventes. O sea, de veras, todavía me arrepiento. Digo, que por estar de metiche y estar escuchando que no, cosas que no. Pero siempre la gente te va a recomendar. El otro día estaba platicando con alguien y dice, no, tengo la azúcar muy baja y no sé qué. Y tengo diabetes y esto y el otro y la glucosa y se está tomando una coca. Pero entonces fíjate que me recomendaron a alguien en el Alvarado que con unas cosas medicinales que él hace ya te cura por completo. Y yo digo, puedes dejar de tomar coca. Pero siempre es eso, siempre es, te voy a invitar, te voy a decir, haz algo nuevo, bueno, no te voy a dejar con la duda, pero entonces llego a este lugar y entro y hay una pequeña estatua de la Santa Muerte. Y entonces me siento y entra un joven y dice, te voy a dejar un papel y una pluma, un lugar muy, muy sencillo. Y me dice, y vas a escribir 3 preguntas que quieres saber acerca del futuro. 3 preguntas. Y lo vas a guardar en este sobre y yo no lo voy a ver, yo voy a ir y voy a regresar y yo te voy a contestar esas preguntas a través de lo que yo hago. Órale, ¿qué preguntarías? Y entonces yo sí escribí mis 3 preguntas. Por supuesto no conocía el Evangelio, no conocía al Señor. Y entonces él regresa, toma mi sobre, lo quema en una vela, quedan cenizas y me dice, tu pregunta número 1, la respuesta es esta. No inventes. ¿Qué onda? Y ahí yo me di cuenta, no solamente hay un mundo natural, sino hay un mundo sobrenatural. Y ya empiezas a abrir puertas que no quieres abrir y le empiezas a servir a alguien que no deberías de servir en tu vida. Fue una de las cosas que me tuve que arrepentir. ¿Qué estoy haciendo ahí? Entonces, cuando tus comadres y tus amigos te digan, oye, no, pero te traten, no, aquí está nuestro futuro, hermano. No necesitas eso en tu vida. Puedes confiar en Jesús como tu Señor y tu Salvador y Él venció a la Santa Muerte, que no es santa. Él venció eso. Y aquí tienes esta mujer y siempre te cobran dinero. ¿A poco no? Es un negocio, no inventes. Y ahí vas y te la crees y pagas por eso. Cuando Jesús te ha cobrado algo, Él dio su vida y su cuerpo por ti y su sangre derramada.
No, es gracia, eso es gracia. Y entonces ya tienes a esta mujer y está con un espíritu de adivinación. Y está siguiendo a Pablo, versículo 17, y a nosotros, y daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Yo siempre he visto esto: Satanás siempre quiere robar cámara. Por eso en Semilla es eso, nadie debe de robar cámara. Toda la gloria es para Dios, el enfoque es cristocéntrico, nos tenemos que enfocar en Dios. Nadie quiere llamar la atención. Pero ahí está esta mujer y cosas raras, o sea, está diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ahora era verdad, pero si alguien que es fraudulento anuncia una verdad, la mancha, ¿a poco no? Y eso Pablo no lo quiere. Y está distrayendo y no está dejando que Pablo pueda hacer su trabajo. Y entonces ahí está, grita y grita esta mujer, llamando la atención. Estos son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Fíjate cómo Pablo no supo qué hacer a la primera. No hay un manual de exorcismo en la Biblia. No hay un manual de cómo tratar con estas cosas. No hay un manual de cómo tratar con estos espíritus. Pero sí te dice, o sea, hay una autoridad que es mayor a y ese es Jesús. Y entonces él no sabe qué hacer al principio y lo hace por muchos días, más desagradando a Pablo. Pablo dice: ya, esto tiene que parar. Se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo. Ve la autoridad con el nombre que lo hace, de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, les pegan donde más les duele esto que está pasando. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Habían hecho algo malo? No. Entonces, en vez de ya es liberada esta mujer, ya no tiene que ser esclava, ya no tiene que estar trabajando para estos. Eso trata de mujeres. En vez de ver eso, no, ya nos pega en el bolsillo, nos pega nuestro dinero. Y a las ciudades donde llega el evangelio eso sucede, Porque si antes consumías alcohol, dejas de consumir alcohol. Si antes fumabas, dejas de fumar. Ya nada te esclaviza. Cambian tus hábitos, cambia tu vida. Y eso le pega a la ciudad donde vives. Y entonces los traen ante las autoridades y presentándoles a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad. No alborotan a la ciudad, alborotan sus finanzas. Eso es lo que está pasando. Entonces manipulan los hechos y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahora sí, ¿no? Somos romanos. ¿Nunca has escuchado a alguien así de que, no, pues es que nosotros somos y lo que sea? Ok, y si eres eso, ¿por qué estabas haciendo eso? Como que no checa, ¿no? Y entonces les encanta de pronto las etiquetas. Yo soy esto. Y yo digo, bueno, está bien. Y entonces, ¿por qué si eres eso, haces eso? Y entonces alborotan a nuestra ciudad, enseñan costumbres que no. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberlos azotado mucho, Ahora, en la ley judía eran 40 azotes máximo y les daban 39, no se nos vaya a pasar la mano. Es muy religiosos los judíos en esta época. Pero en la ley romana no había misericordia. Si querían, te podían azotar 80 veces o 100 veces, sin misericordia. Y entonces azote tras azote, tras azote, tras azote a Pablo y a Silas. Les dejan toda la espalda rasgada. Y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo significa madera, es un instrumento de tortura. Lo has visto en las películas, un pedazo de madera, 2 hoyos, te meten los pies,
posiblemente las manos, a veces hasta la cabeza, para que no te puedas mover, estés por horas. Nunca has estado en una posición por horas y dices, ¡ay, ya se me acalambró la pierna! Y entonces ahí la estás moviendo. Bueno, imagínate que no puedas cambiar tu posición después de ser azotado, estando en un calabozo, el más oscuro, el más húmedo y injustamente. ¿Te ha pasado algo injusto en la vida? Y dices, no debería haberme pasado esto. Y ahí están Pablo y Silas injustamente, con los pies en el cepo, completamente torturados y golpeados, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cuando te pasa algo así, que es injusto, que no te debería de pasar, que dices, ¿por qué a mí? Hay gente que está a tu alrededor escuchando qué vas a decir y cómo vas a actuar. Y los presos están oyendo que Pablo y Silas no se están quejando. No están diciendo, Dios, o sea, ve, nos mandaste aquí, ve lo que nos están haciendo. Sino están adorando a Dios, poniendo otra vez su confianza en Él. Y están cantando himnos. ¿Qué onda? ¿De qué parte del universo son estos hombres? Son cristianos. Entonces sí, como que sí nos ubica. ¿Cómo tenemos que hacer y reaccionar cuando las circunstancias no son las que deberían de ser? Entonces, ¿qué tienes que hacer si estás pasando una situación así? Esto, ora a Dios, ten un compañero de oración en medio de tu prueba y en medio de eso cántale, porque Él es digno. Cántale. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Yo leo esto y digo, ¿y por qué el terremoto no fue antes de que los azotaron? No, Dios sabe. Dios sabe. Y ahorita vas a ver, ya te olvidaste del varón macedonio, ¿verdad? Y entonces, un terremoto, todo se mueve, los cimientos de la cárcel se sacuden al instante, se abrieron todas las puertas, las cadenas de todos se soltaron. Ve cómo inicia la iglesia en Filipos. De pronto libertad. Y despertando el carcelero que vivía al lado de la cárcel, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, porque en la ley romana, si se te iba un preso, tú tenías que tomar su condena. Y él dice, no, pues son varios, hace la cuenta y dice, no, pues mejor me mato. Y así está a punto de matarse, pensando que los presos habían oído, más Pablo clamó a gran voz diciendo, ¡no! O sea, ya, libres. Y está a punto de matarte el único que te puede hacer que no huyas. O sea, cualquier otra persona hubiera dicho, shh, deja que se mate. Y ahorita corremos. Y Pablo no, porque entiende que cada una de las personas de este mundo son hechos a imagen y semejanza de Dios. Y tienen un valor. Y este es el varón macedonio, que está clamando ayuda. Está a punto de quitarse la vida. Y Pablo va a llegar a él con el evangelio. Cuando alguien de tus amigos y familiares estén a punto de quitarse la vida, con ideas suicidas, lo que necesitan escuchar es el evangelio. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y él entonces pidiendo luz, y ahí está, su alma está pidiendo luz. El mundo está pidiendo luz. Viven en tinieblas los que no tienen a Jesús. Y tú y yo tenemos la luz. Y entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta?
¿Qué debo hacer para ser salvo? Tienes que estar listo para contestar esa pregunta a alguien que te diga esto. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, mira, no sé, déjanos ver. Vamos a hacerte una clase de catecismo. Tienes que ir a este encuentro. Tienes que tomar este curso. Tienes que bautizarte. No, nada. No se tiene que hacer nada para ser salvo. Pensar que se tiene que hacer salvo es totalmente contrario al Evangelio. No es por obras. Y entonces ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Eso es creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú. Si crees en el Señor Jesucristo, eres salvo tú. Y tu casa. Perdón, hay gente que dice, no, es que si yo creo en el Señor Jesucristo, yo soy Jesucristo y mi casa también, aunque mi esposo no venga a la iglesia, no cree en Jesucristo. Y no. Hay que leer bien, o sea, y ver el contexto y ver lo que sigue. O sea, es personal la salvación. Perdón que te lo diga. La salvación es personal. No es 1, 2, 3 por mí, todos mis amigos. Tú tienes que creer y tus hijos tienen que creer. La salvación es personal. Pero es muy bueno que alguien de la familia empiece por ahí y que lleve este mensaje de salvación. Porque fíjate, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A todos. Entonces, ¿qué hizo? Los sacó de la cárcel y los llevó ¿a dónde? A su casa. ¿Para qué? Para que su familia escuchara la palabra de Dios. Tú tienes que hacer eso con el Evangelio. Tú tienes que llevarlo a tu casa. Constante. Y posiblemente tus hijos, otra vez con lo mismo. Otra vez con lo mismo. Pero cuando estén en problemas, cuando estén desesperados, cuando yo no encuentren una salida, cuando su alma está en tinieblas, se van a acordar de lo que tú una y otra vez les dijiste. Entonces, confía en Dios. Deja que Él haga solamente Dios tiene la llave del corazón de tus hijos. Y entonces los lleva a su casa y Él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Quién les había azotado? Posiblemente Él mismo. Y de pronto, en horas, les está lavando las heridas y enseguida se bautizó Él. Con todos los suyos, ¿te das cuenta? Cada uno de su familia creyó a la palabra, recibió a Jesús y se bautizó. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa del cepo, de la tortura, a la mesa. Eso solamente lo puede hacer Dios. La comunión unos con otros. Y los llevó a su mesa. Y se regocijó con todos los de su casa, porque habían creído a Dios. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y fíjate esto mismo que hacen ellos. Y el apóstol Pablo explicándoles por primera vez. Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y tomó la copa. Y nosotros vamos a celebrar lo mismo que ellos celebraron ese día. Y vamos a recordar el Evangelio. ¿Y quién es Jesús? ¿Y qué tengo que hacer? Nada, tienes que creer en Él. Tan sencillo. ¿Alguien falta de los elementos? Si puedes alzar tu mano. Yo falto. Por aquí falta alguien de este lado. Gracias. Toma, por favor, la galleta, ponla en tu mano. Destapas la copita del jugo de uva.
¿Alguien más falta? No te quedes sin esto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es el Evangelio. Y esto nos lo recuerda hoy. O sea, no somos salvos por hacer algo, sino somos salvos por lo que Él hizo. Él entregó su cuerpo por mí y derramó su sangre por mí por completo. ¿Por qué? Por gracia. Y entonces si recibimos su gracia, recibimos su paz. Y si tenemos paz con Dios, a pesar de las circunstancias, tenemos gozo. Y si tenemos gozo, a pesar de nuestras circunstancias, podemos orar a Dios, estar en comunión con Él y cantar alabanzas. Entonces, todo lo que nos pasa en nuestra vida es un buen momento para orar. Pero también todas las cosas que nos pasan en la vida es un buen momento para cantarle a Dios. Entonces, cuando más estés desesperado, haz un alto y ten comunión con Dios y cántale. Él es digno. Señor, no entiendo por qué me está sucediendo eso, pero yo confío en ti. Y eso es lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo. A pesar de nuestras circunstancias, tienes que confiar en Él, porque lo que viene más adelante, Dios lo sabe. Tú todavía no. Y de pronto tienen un encuentro con este hombre. Y puede ser que tú estés aquí hoy y tú seas ese hombre macedonio. Y que tú tengas esta pregunta: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y la Biblia ya te la contesta y dices: creer, cree. Lo único que tienes que hacer es creer. Cree en Jesucristo. Cree en la cruz del Calvario. Cree que Él derramó su sangre por ti. Cree que Él entregó su cuerpo por ti como sacrificio. El único sacrificio aceptado por Dios. El único sacrificio que puede limpiar tus pecados pasados, presentes y futuros. El único sacrificio que te hace suyo. Y entonces eres santo, apartado para Dios. Y entonces tomar la cena del Señor es un momento más para decir: Señor, yo una vez más me consagro a ti. Soy tuyo, Señor. Soy tuyo. Yo quiero ser como Lidia, un hijo de paz. Y Jesús dice hoy: Shalom para ti. La paz sea contigo. Y tú la recibes. Y la paz es contigo. Mi paz les dejo. Mi paz les doy. Mi paz no es como la del mundo. La paz del mundo es pasajera. La paz de Dios es para siempre, para tu vida. A donde quiera que vas, en donde quiera que estás, aún en el lugar más profundo y más oscuro, la luz de Dios está ahí. Entonces confía y recibe su bendición hoy. Pon tus ojos en los elementos. Y Jesús, la noche que iba a ser entregado, tomó el pan, lo partió, así como su cuerpo iba a ser partido y molido. Y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, mira quién te está dando, mira quién te está invitando. Él dice: toma, ten. Él te está invitando a la mesa. Él te está invitando a comunión con Él. Él te está invitando a que te acerques hoy. Toma, esto es mi cuerpo que será entregado por ti. Y al terminar la cena tomó la copa, la pasó y la dio diciendo: tomen, esto es mi sangre, será derramada por cada uno de ustedes para el perdón de pecados. Sangre del nuevo pacto, el pacto de la gracia. Lo único que tienes que hacer es recibir a Jesús, recibir sus promesas, recibir su salvación, recibir su bendición hoy en tu vida. Y puede ser que hoy sea un inicio para ti nuevo, una segunda oportunidad. Tómala, no la desprecies. Gracias, Señor, te damos por Jesús y por su obra en la cruz, por tu misericordia y tu gracia y por lo que has hecho por nosotros. Gracias hoy por tu palabra, por recordarnos, Señor, el Evangelio. Gracias por la iglesia y saber que no estamos solos y podemos orar y cantar con otras personas.
Te damos gracias, Señor. Gracias por liberar nuestras cadenas. Gracias por abrir las puertas y hacernos libres. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Vamos todos juntos primero a comer. Vamos todos juntos a tomar.